Si quieres, vale, pues la cámara no mira, la cámara tiene algo por aquí. La idea, padre, es que usted me comente, digamos, de su relación con el padre Beltrán. Entonces, como primera pregunta, yo pues me gustaría saber cómo fue ese momento cuando lo conoció, dónde estaban, usted a quién vio cuando vio al padre Beltrán. Ah, listo. Listo. Si quiere, padre, ponemos acá. Listo. Entonces, padre, pues coménteme cuándo conoció usted al padre Beltrán, bajo qué circunstancias y qué tal fue esa primera impresión sobre su persona. Bueno, yo conocí al padre José Antonio Beltrán, creo que a comienzos de 1965, cuando él llegó a La Belleza. Yo estaba terminando quinto de primaria y pues de la escuela salimos a recibirlo. Un sacerdote, pues en ese entonces, joven, bajito, gordito, muy buena gente, muy cercano a la gente, y pues ese fue el padre Beltrán que inicialmente conocí. Y pues luego la relación con él pues se profundizó porque terminado mi quinto de primaria yo no pensaba seguir estudiando. Sin embargo, el año 66 fue el año en que cuando él fundó el colegio Don Bosco, ¿sí? Y entonces estaba yo en una misa en una vereda y él precisamente allí me contactó y me dijo, pues usted es una de las personas que debe ir al colegio. Le dije yo, pues habría que hablar con mi papá a ver qué dice. Digo, no, pues váyase y hable con él y de una vez. Sí, claro, yo fui y hablé con él y me dijo, pues no, pues si el padre lo dice, hay que hacer el esfuerzo. Entonces soy precisamente uno de los alumnos fundadores del Colegio Integrado Don Bosco. Enseguida, pues, la relación muy cercana, porque yo me fui para la Apostólica y enseguida para el seminario y pues en los tiempos de vacaciones uno la pasaba buena parte de ese tiempo en la parroquia. Siempre un hombre sencillo, un hombre jovial, realmente muy simple, muy dado a la gente, iba a las casas como de una manera muy familiar, absolutamente sin ninguna exigencia. Eso, incluso recuerdo que en el año 68, pues él llevó un televisor a La Belleza cuando la visita del padre de Pablo VI a Colombia. Entonces, pues la vimos precisamente por primera vez la televisión en La Belleza a través de un televisor que llevó el padre José Antonio Beltrán. Padre, y eso, más o menos, ¿cuánta gente se reunió para ver el evento? Pues mucha gente, porque era el único aparato que había en el pueblo. Figúrese, entonces, y a mí pues me encargó como de organizar el ingreso de las personas. Era un salón y eso se llenaba muy rápido, precisamente por eso, porque era una novedad. Y figúrese, la visita del Papa, pues realmente fue grandioso. Como él organizó excursiones, organizó una excursión a San Antonio del Táchira y pues también estuve en esa excursión, otra excursión, otro paseo a Cali y también estuve yo en ese paseo y pues con mucha gente, ¿no? Porque pues quería como que la gente de La Belleza conociera otros horizontes, que saliera como el rescoldo, ¿no? Que saliera ya de la tierra y viera otros horizontes. Era como una de sus metas. Y durante el tiempo de seminario menor me apoyó mucho,
Enseguida pues yo me fui a Bogotá, ingresé con los dominicos un tiempo y perdimos un poco de contacto, pero luego, sin embargo, él se fue para el Hato y en los tiempos de Navidad pues yo iba y lo acompañaba. En el Hato. En el Hato, sí señor. Es la tierra de él y estuvo creo que como 12 años de párroco en el Hato. Unas navidades muy bonitas, en el día, en la madrugada, pues la celebración ahí en el pueblo y en el día pues nos íbamos a las veredas. Sí. Padre, y digamos, ¿lo recuerda usted? Me cuentan, digamos, cuando él llegaba, que se anunciaba con su dulzaina. Ah, sí, claro. ¿Escucha usted? Sí, señor. Sí, sí, claro, la dulzaina era su compañera, porque pues en las veredas, para iniciar los cantos, sobre todo los villancicos, él los iniciaba precisamente con su dulzaina y ambientaba las celebraciones con su dulzaina. ¿Y qué canciones él tocaba? Me imagino que tenía un gran repertorio. No, pues las canciones religiosas del tiempo. Y como digo, sobre todo vibraba mucho con estas canciones en Navidad, con los villancicos en la Navidad, y pues eso era muy alegre con él las Navidades. Y finalizada la Navidad siempre le hacía un paseo al coro y a todas las personas que habían colaborado en la Navidad. Le gustaban mucho los paseos. Alguna vez lo acompañé también a un paseo al río Minero con unos amigos de él y le gustaban mucho los paseos. Lo mismo en el Hato, finalizada la Navidad, pues íbamos a un paseo al río Suárez o donde fuera, pero salíamos a un paseo. Y sí, desde el punto, él es tal vez la persona más simple, más humilde, la persona más sencilla, tal vez hasta tímido. Por ejemplo, para entrar a esos lugares elegantes, porque empezando por su vestimenta, pues ahí vestía de una manera muy sencilla. La comida, pues una comida, le gustaba pues su comida campesina, ¿no? Sí, no era amigo de, por allá de platos raros, de platos extraños, sino la comida típicamente campesina, sí. Llegaba a las casas con toda confianza, se asomaba a ver qué había en las ollas, todo para dormir, absolutamente no era nada exigente. En una esterita por ahí donde lo acostaran, ahí se acostaba él a dormir. Por eso la gente lo acogía pues con mucho cariño, sí. Y él, una persona muy en contacto con la tierra, sí. Recuerdo que en una finquita que teníamos allá en la casa había una mata de cacao y él fue y la miró y viéndola cargada y dijo, pues esto es como una tierra de cacao. Y fue precisamente uno de los cultivos que él promovió junto con la ganadería, el cacao. Y la educación, pues, eso sí, fundador de muchas escuelas y su obra grande, la fundación del colegio. Precisamente Don Bosco, en este año estuvimos en la celebración de los 50 años, que fue algo realmente apoteósico, que sobrepasó las expectativas y la preparación que habían hecho por parte del colegio, porque la gente se volcó. La gente lo recuerda con cariño todavía. Muchísimo cariño. Aunque ya ha muerto mucha gente de los amigos del padre Beltrán, quienes lo conocieron, pero todavía quedan personas allá en el pueblo que lo conocieron a él. Sí, señor. Los ancianos, me imagino. Sí, claro, hay que averiguar. Sí. Padre, ¿y qué es lo que más recuerda usted, digamos, del padre Beltrán en cuanto a su personalidad? Algo que solía hacer,
o alguna anécdota que usted recuerde que hayan vivido con él. A ver, pues yo pienso que una característica entre tantas, la capacidad de trabajo como que tenía él. Yo recuerdo que, bueno, en las parroquias donde él estuvo tenía su finca. Recuerdo que en el Hato tenía una finca que se llamaba Roncancio, y cuando nosotros nos levantábamos por allá a las 5 de la mañana, él ya había ido a la finca y había dado una vuelta, así que era una persona con mucha capacidad de trabajo y sin descuidar su trabajo pastoral. Miraba por los bienes materiales. Y bueno, así como anecdótico, recuerdo yo la insistencia, por lo menos allá en La Belleza, de que la gente dejara de tomar, ¿no? Y precisamente a la cerveza la llamaba doña Cerveliona y al aguardiente don Aniceto, ¿sí? Don Aniceto y doña Cerveliona. Sí, ojo con don Aniceto y doña Cerveliona. ¿El padre nunca tomó alcohol? ¿El padre Beltrán? Yo no recuerdo, tal vez se tomara por ahí para la sed algo, pero que fuera costumbre de él en absoluto. Sí, no. Cuidaba de que la gente no tomara así, recomendaba muchísimo. Padre, y digamos, ¿qué tal se imagina usted que hubiese sido La Belleza y la zona, digamos, donde él vivió y la que cambió, si el padre nunca hubiese pasado por ahí? El padre fue, me imagino, fundamental en lo que es ahora La Belleza. Bueno, por lo menos mi pueblo, su suerte hubiera sido totalmente otra, o tal vez se hubiera atrasado mucho más, hubiera retardado mucho más el desarrollo, porque él fue un gran impulsor del desarrollo, empezando por la educación, y no solamente promovió la educación ahí dentro del pueblo, sino que ayudaba, él ayudó a mucha gente a salir de allá, a completar sus estudios en otras partes, incluso estudios universitarios. Él apoyó personas de Gambita, del Hato, de La Belleza, sí. Lo mismo, por ejemplo, las vías, la construcción de vías. Yo recuerdo incluso que pues uno de los sueños de él eran las vías, pero mientras él estuvo allá, pues en buena parte no se hicieron realidad. Incluso la carretera de La Belleza a la playa la trazó él, ¿sí? De Cajones para allá, el trazo lo hizo él. Y después, con el paso del tiempo, cuando él ya estaba en el Opón, él decía que uno de los sueños era ir a otro mundo, allá al río Minero, e ir a La Quitás por la carretera, ir en carro. Yo estaba de párroco en Puente Nacional y con gusto fui a llevarlo, y por cierto pasamos muy agradable, y pues él se había dado cuenta cómo sus sueños se hacían realidad. Sí, lo mismo, por ejemplo, las tierras. La gente antes del padre Beltrán lo que hacía era cosechar maíz y legumbre, era lo único, y pues tenía sus bestias para sacarla, ¿no? Y entonces él promovió mucho cultivos como el cacao, el café, que valían mucho más, y era menos trabajo sacar al pueblo, porque los caminos eran terribles, eran verdaderos fangales. Y lo mismo la ganadería, sí, promovió la ganadería. Digo, bueno, los novillos, ellos salen por sí mismos, le decía la gente. Entonces promovió mucho también el cultivo de pastos, tanto que en este momento pues ya no queda casi tierra para cultivar legumbres, sino que la gente
sembró todo pasto y Para en ganar. muchas partes cacao. Sí, Claro, señor. espérame un momento. Listo, padre. Padre, y pues continuando con las preguntas, ¿usted cómo recuerda el día en el que se enteró de la muerte del padre Beltrán? ¿Dónde se encontraba usted? ¿O quién le dio la noticia? Bueno, quizá antes de eso quisiera dejar también como testimonio cuánto él me animó a ir al seminario, a que llegara a conquistar yo el ideal de sacerdote. Y recuerdo el día de mi ordenación, el 13 de agosto de 1983, la gran alegría, el gran regocijo que él sintió cuando se acercó a imponerme las manos, ¿sí? Es decir, y él pues lo consideraba uno como su retoño, como su sucesor, sí. Realmente nos apreciaba mucho a quienes él apoyó para llegar al sacerdocio. Sí, el padre Beltrán pues tomó la decisión de irse a trabajar a Lopón. Él era un sacerdote pues que vivía entre los campesinos, sí. Incluso allá todavía conservaba la característica de que a veces viajaba en la noche, aperaba su mula, sí, y en la noche viajaba con Dios y la Virgen porque no llevaba ninguna compañía. Entonces ¿No él... para defenderse de animales? No, pues yo recuerdo que lo único que cargaba era como ajos como para fortalecer la salud. Sí. Y me parece que ajo, ¿sí? comía ajo y creo que eso sí los combinaba con el aguardiente. No recuerdo bien, pero me parece que se tomaba un aguardientico con el aguardiente con ajo. No, pues yo estaba de párroco de Puente Nacional y precisamente allá fue donde recibí la noticia. Pues yo sabía del compromiso de él, que era muy arriesgado, que denunciaba toda injusticia, todo maltrato a los campesinos, viniera de donde viniera. Y allí supe la infausta noticia de la muerte del padre Beltrán por allá en Cucuchonal, creo que fue, en territorio de San Ignacio, cuando él era párroco de San Ignacio. Y incluso hablando de San Ignacio, él me invitó. Digo, Arturo, yo voy a invitarlo a la parroquia, pero cuando tenga casa cural. Y justamente cuando tuvo la casa cural, me invitó allá. Fuimos un día allá a Entre Ríos, donde se encuentran los ríos, donde quería construir la ciudad del futuro, la famosa ciudad del futuro, y me decía, bueno, aquí va a quedar el templo, aquí va a quedar el colegio, aquí va a quedar los centros de salud, todo, ya tenía distribuido todos los terrenos. ¿Y cómo se llamaba la ciudad, padre? Y él, me parece que se llamaba la ciudad del futuro. ¿Así le puso él? Sí. Que era precisamente para reunir todos esos pueblos que estaban en las lomas, en las laderas, y reunirlos ahí precisamente en un valle hermoso, donde se unen dos ríos, y tal vez hasta perspectiva turística tenía de ese sitio ahí, pero infortunadamente no se le cumplió ese sueño Usted, digamos, en el caso hipotético que el padre Beltrán se encontrase vivo en este momento, ¿se imagina usted a la ciudad del futuro como un hecho? Claro, porque él lo que emprendía, él lo llevaba a feliz término, lo hacía realidad, sino que apenas estaba empezando pues como a soñar esa ciudad y estaba motivando a la gente de esos pueblos, de
San Ignacio, del Aragua, de Trochas, sí, para que, pues como informándoles, para que bajaran ahí y se congregaran en una gran ciudad. Y la gente sí le hacía caso. Sí, La gente, claro, el campesino lo seguía mucho y le obedecía mucho a él, porque él tenía una sabiduría divina y una sabiduría popular única. Sí. Y él, digamos, él adquirió esta sabiduría que usted me comenta, quizás de la misma experiencia, o él leía mucho, o cómo hacía él. No, yo pienso que más que todo, bueno, él era un hombre de mucha oración y claro, leía también, pero yo pienso que inspiración de Dios, sí. Inspiración de Dios, y pues como era un gran santo, un santo varón, entregado totalmente a la causa, le fluía. No era él de grandes discursos, de elucubraciones por allá, utilizando metáforas, ni mucho. No, él hablaba el lenguaje de la gente. Lo que hace ahora el Papa Francisco, porque al Papa Francisco lo queremos y entendemos lo que dice, porque habla en el lenguaje del pueblo. Y eso era lo que hacía el padre Beltrán, él hablaba el lenguaje del pueblo, ¿sí? Un lenguaje muy sencillo, pero que realmente llevaba el mensaje, llegaba a la gente con su mensaje. Padre, y pues hablando, hace un tiempo me encontré con la hermana Evangelina y ella me comentaba que en la belleza y en pueblos donde él estuvo, a veces lo ven, a veces se les aparece y les cumple milagros. ¿Usted qué opina de eso, padre? Bueno, eso sí, primera noticia. Ajá. No, eso de los milagros sí, eso es más delicado ya, eso. Pues tal vez la gente le tiene tanto aprecio que se lo imagina. Que se lo imagina, o tal vez haya realmente sucesos extraordinarios. Pero no tenía yo esa noticia. Ajá. Y padre, digamos, pues en el caso de que fuese cierto esta superstición de la gente, ¿a usted le gustaría verlo de nuevo al padre Beltrán? Ah, no, pues claro, figúrese. Yo voy a la tumba y lo veo es vivo. Sí. Sí, voy a la tumba, como está la tumba aquí en Vélez, con frecuencia yo me acerco a la tumba y a él lo veo vivo y lo veo en plena acción, ¿sí? Dentro de mi imaginación y mi pensamiento. Sí. Padre, digamos, pues en el caso de que él siguiese vivo, él, ¿qué estaría haciendo en este momento? ¿Cómo se lo imagina usted ahorita, 2015, a sus 90 y pico de años? Bueno, yo pienso que ya estaría retirado, seguramente con la familia o tal vez en alguna casa sacerdotal, o él tendría una casita, ¿sí?, donde estar pasando sus últimos años, ¿sí?, tranquilo y feliz de haber cumplido con el deber. El padre Beltrán era de una salud increíble, y precisamente porque como él comía tan sano, sí, aunque trabajaba, dormía muy bien también, roncaba como él solo, eso sí. Alguna vez me tocó dormir cerca de él por allá en una vereda en el Hato, y pues yo también ronco, pero él me gana. Era quizás como dormir con una moto prendida. Ah, sí, más o menos. Padre, y digamos ya como para ir terminando, pues nosotros, el grupo de trabajo, queremos hacer un cortometraje a futuro sobre la vida del padre. ¿Qué le gustaría a usted recalcar sobre el padre? Digamos, de su personalidad, o alguna anécdota que usted conozca sobre él. Bueno, yo lo que más recalcaría de él es su simplicidad, su sencillez, su capacidad de llegar a la gente, su humildad. Era un hombre supremamente humilde,
su espiritualidad, ¿sí? Una persona que uno veía que vivía siempre en la presencia de Dios y en el nombre de Dios hacía todo lo que hacía y que realmente, para que ahora esté haciendo milagros, pero los principales los hizo cuando él estaba en ejercicio de su ministerio. Cuando estaba en vida, ¿sí? Sí, para mí fue un hombre muy edificante y verdaderamente ejemplar. Vale, y usted le cuenta pues a los jóvenes y pues a la gente con la que usted se encuentra sobre el padre Beltrán. Claro, yo hablo sobre él. ¿Y qué les dice? ¿Qué les... Pues eso que estamos hablando aquí, de lo que fue su personalidad, empezando por mi gratitud con él, porque si él no hubiera estado en ese momento, tal vez yo ni hubiera estudiado, yo estuviera por allá en la finca ayudando pues a las cuestiones de la casa o pues quién sabe qué otro camino hubiese cogido, pero él me inició precisamente a estudiar, me animó para que fuera a la apostólica y al seminario y por eso precisamente aquí estoy y vivo muy agradecido de él y mientras él vivió tuvimos una amistad muy cercana, como usted escuchó en las parroquias donde él estuvo, lo visité, estuve siempre con él, sí, no, muy cercano. Sí. De alguna manera él... Y ahora esa cercanía se prolonga con las sobrinas, sí, con Luz Marina que está en Alemania, Arcilia que vive en Bucaramanga, las otras hermanas, con la religiosa, yo creo que de las pocas personas con las que se hablaba, cuando ella estuvo en Barranquilla en su etapa final, era precisamente conmigo. Sí. Ah, bueno. Padre, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Y esperamos que esa obra que ustedes han emprendido pues sea realmente un testimonio vivo de una persona que vale la pena proyectar en la historia y como una persona ejemplar, Sí, sacerdote padre. ejemplar.